Y bueno, pues en apenas 4 horas, más o menos, arranca para el Real Madrid la temporada 2021-2022. Carlo Ancelotti se ha citado con 13 jugadores del equipo precisamente para verse las caras por primera vez en Valdebebas y comenzar lógicamente los entrenamientos. Es evidente que hay muchos jugadores, por ejemplo, como Casemiro, como Militao, como Vinicius, como Rodrigo, que están todavía en la Copa América, que lógicamente están en una participación de su selección nacional y no van a volver. Luego además hay otros como Hazard y Courtois que están de vacaciones, más algún otro por ahí también que queda de los anteriores eliminados de la Eurocopa, que tienen algunos días más de vacaciones. Y luego también pues vuelven lógicamente los cedidos, que son precisamente los que copan un poco el protagonismo del equipo en estos primeros días, porque todavía no conocemos el destino o el futuro de algunos de ellos. Pero lo más importante es analizar un poco qué es o cómo arranca esta temporada 21-22, que lógicamente está llena de ilusión, pero que todavía, déjame que os diga, la plantilla no se ha completado, en mi opinión, hasta que no venga Mbappé, que muy probablemente se podría incorporar en agosto una vez que se resuelva su fichaje. Yo quiero ser optimista, desde luego, y ya veis que hablo pues como si fuera uno más, porque es lo que quiero pensar, es lo que quiero creer y es lo que quiero transmitir, ¿no? Porque al final ese pensamiento positivo que tiene lógicamente algún tipo de base lógica, es decir, el Real Madrid está detrás de ello y todos lo sabemos, y además hay posibilidades de que así sea, pues es lo que me empuja a hablar de Mbappé pues como si fuera uno más y como si le fuéramos a tener ya mañana en la plantilla. Así que lógicamente, ¿qué cabe esperar de este Real Madrid? Bueno, pues como digo, lo primero es darle salida, solución y futuro a determinados nombres. En primer lugar, la prioridad máxima y absoluta del Real Madrid es la de dar salida a 7 u 8 jugadores. Muchos de ellos son los que están ahora cedidos y que volverán a estar cedidos o que finalmente serán traspasados. Véase, por ejemplo, los casos de Brahim Díaz, Kubo y Gareth Bale, que en mi opinión Brahim Díaz y Take Kubo van a ir de nuevo a una cesión. Esto es prácticamente confirmado e inminente, así como también lo va a ser Reinier, que muy probablemente se quede en el Borussia de Dortmund. El caso, por ejemplo, de Gareth Bale ya me llama un poco más la atención porque todavía no sabemos realmente qué es lo que se espera o lo que podemos esperar de él. Seguramente ni siquiera Ancelotti sabe perfectamente lo que tiene en mente el jugador galés, es decir, si tratar de quedarse en el Real Madrid simplemente para calentar el banquillo, como hizo con Zidane en la temporada de su vuelta, o por el contrario tratar de volver a ser importante o por lo menos ser profesional y tratar de dar lo mejor de sí y estar disponible para Ancelotti cuando se le requiera. Esto es algo lógicamente que va a quedar un poco pues a expensas de la conversación que vayan a mantener el jugador y el técnico italiano de cara a la temporada que viene. Luego, por ejemplo, hay otros casos. Se me viene a la cabeza el de Ceballos, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el de Mariano Díaz, que lógicamente yo entiendo que si viene una buena oferta, Jovic también andaría por ahí. Si viene una buena oferta, pues lógicamente se marcharán. Yo entiendo que el Real Madrid con estos jugadores ya les ha dado a entender que no cuenta demasiado con ellos. Es mi percepción, me podría equivocar, es decir, puede que Ancelotti con alguno de ellos sí que tenga a lo mejor idea de darle una vuelta a su futuro, de darle una vuelta a su destino y decir, mira, a lo mejor tengo un hueco para ti, o creo que tienes o puedes cumplir con este rol. Pero si nada cambia, en mi opinión, estos tres jugadores yo creo que pintan más a irse del Real Madrid que a quedarse. Por ejemplo, una situación diferente es la de otro jugador que ha estado cedido y que sin embargo está llamado a ser, en mi opinión, uno de los importantes en el Real Madrid, y estoy refiriéndome lógicamente a Martin Odegaard, que este año tiene que ser el año en el que el jugador noruego pues lógicamente se revele como uno de los importantes o uno de los candidatos a presidir el centro del campo del Real Madrid, porque además es que creo que tiene talento, gallardía, valor, categoría y calidad suficiente para estar comandando ese centro del campo, y además el difícil papel de reemplazar a un Luka Modric, pues que lógicamente, inevitablemente, se nos hace cada vez más mayor y lógicamente tiene que ir dando un paso al lado para dejar a las nuevas generaciones pues que vayan llegando y vayan tomando
el mando. Luego, por ejemplo, también está el destino de Marcelo e Isco Alarcón. Todavía no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir con ellos. Marcelo parece ser que apunta a que, a pesar del repentino interés de la Roma por ficharle, pues todo apunta a que se quede jugando en el Real Madrid. Sinceramente, no tengo motivos para pensar que Marcelo vaya a salir, porque es un jugador que, como dije, es de alguna manera un jugador de club también. Es decir, aunque no fuera de la cantera, aunque viniera más tarde al equipo, es un jugador que al final, con el paso del tiempo, nos ha demostrado que tiene un compromiso muy alto con el Real Madrid, que trata de ser todo lo profesional posible y que puede con el equipo blanco, y que para un año de contrato, si no me equivoco, que le queda, no creo sinceramente que sea un jugador que tenga aspiraciones altísimas, como por ejemplo las podrían tener Cristiano Ronaldo o Ramos, a nivel de seguir batiendo récords, jugando minutos, siendo importante y todo ese tipo de cosas. Al contrario, creo que Marcelo es un jugador más acomodado y que finalmente se quedará cumpliendo con su contrato. Luego, por ejemplo, también el caso de Isco, pues yo creo que últimamente se ha interesado el Milan por él. Depende un poco de lo que él tenga en mente, pero sinceramente, si se queda en el Real Madrid, desde luego es para cumplir un papel secundario, y no creo que, a pesar de todo lo que le gusta a Carlo Ancelotti, no creo que vaya a tener un rol ni mucho menos que de titular en el equipo blanco. Luego queda también saber qué es lo que va a ocurrir con los jóvenes. Finalmente, ¿se marcharán o se quedarán? Los casos de Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco son, en mi opinión, pues los que más relevancia puedan tener en este Real Madrid. Miguel Gutiérrez últimamente suena mucho para el Arsenal, que lógicamente yo creo que se ha quedado un poco con el sabor de boca de que se le han ido dos madridistas como Odegaard y Ceballos, con los que, bueno, pues ha tenido una buena experiencia en general, tanto con Odegaard como Ceballos, y quizá quieran pescar otra vez en el Real Madrid, y a lo mejor Miguel Gutiérrez se convierte en un jugador que pueda ser muy interesante para ellos. No sabemos a ciencia cierta si esto finalmente va a ser así, pero lo cierto es que el jugador sí que puede contar para el equipo londinense. Y luego también el caso de Antonio Blanco sí que parece más cercano a quedarse. Me parecería muy buena noticia. Sinceramente creo que tiene valía para hacerlo, pero no sabemos qué es lo que ocurrirá. Y luego, una vez que hemos determinado los destinos de estos jugadores, nos queda saber un poco qué va a pasar a nivel de fichajes. De momento Alaba ya está en el Real Madrid, con lo cual entiendo que es un jugador que será importante para la defensa del equipo blanco. O sea, no se me pasa por la cabeza en ningún momento que David Alaba pueda ir al banquillo del equipo blanco, o sea, pero en ningún momento. Luego, por ejemplo, también, obviamente, la gran pregunta, la gran cuestión, ¿qué va a ocurrir con Mbappé? Yo personalmente, como he dicho al principio del vídeo, le considero ya uno más. Creo que hay motivos y razones suficientes para creer y para confiar en que Florentino saque todo su arsenal y saque lo mejor de sí para fichar a Mbappé. Creo que finalmente el Paris Saint-Germain se va a venir abajo y va a tener que asumir una situación que es harto inevitable, teniendo en cuenta que Mbappé lógicamente es un jugador que está hecho para jugar en el Real Madrid, porque además él quiere jugar en el Real Madrid, y además lo bueno de todo es que el Paris Saint-Germain puede encontrar en el mercado reemplazos suficientes para Kylian. O sea, no me quepa la menor duda de eso, y teniendo eso en cuenta, pues lógicamente yo creo que el Real Madrid, o en este sentido Florentino Pérez, sí que va a tener la suficiente confianza y las posibilidades suficientes como para que Kylian Mbappé vista de blanco la temporada que viene. Y luego, otra cosa importante es ver también qué tipo de juego vamos a desarrollar. Se dice por ahí que Ancelotti ha evolucionado un poco, y dependiendo del ataque que pudiera tener este año, podría formar, en mi opinión, con un 4-3-3, un 4-4-2, o, como ya os comenté en su día, una formación que no sería del todo desconocida para el técnico italiano, que es con defensa de 3, es decir, 3 centrales, puesto que si tienes a gente como Militao, David Alaba, y luego además Nacho Fernández o Jules Koundé que pudiera venir, lógicamente ¿a quién vas a elegir? Dando por hecho que Rafa Varane se vaya. Pues lógicamente yo creo que no puedes elegir. O sea, es que estos 3 tíos, si efectivamente da la casualidad de que se juntan en el Real Madrid, yo creo que a Carlo Ancelotti le merecería la pena tratar una defensa de 3 centrales y convertirse en un equipo absolutamente vertical, que desborde también por banda, con jugadores como Mendy sobre todo, y Odriozola por la derecha. Lo que ocurre es que Odriozola parece que no va a contar para Ancelotti, y quizá ese papel con Carvajal a mí se me queda un poco corto. O sea, no
Carvajal yo le veo más lateral que carrilero, pero bueno, en cualquier caso que se pueda atrever con una formación mucho más agresiva y vertical. Y si no es con defensa de 3, entonces que sea un 4-3-3, pero con un ataque del estilo Mbappé, Benzema y por otro lado Gareth Bale, pero Gareth Bale lógicamente 100% motivado y comprometido con el equipo. Entonces yo creo que esas son las 3 incógnitas sobre las que va a versar esta nueva temporada y que vamos a empezar a ver ya y a vislumbrar en este primer entrenamiento que va a tener lugar en Valdebebas en el día de hoy a partir de las 6 de la tarde, hora española. Ojalá, de verdad que le deseo la mejor de las suertes a Carlo Ancelotti en esta segunda andadura en el equipo blanco. Lo bueno que tiene es que ya nos conoce, o sea, no es un entorno desconocido para él. Yo creo que él sabe con qué se la juega, sabe a lo que juega, sabe que ya fue cesado en su día y lógicamente sabe cómo funcionan las cosas en el Real Madrid, lo cual es lógicamente algo que ya tiene andado, que ya tiene caminado. Y bueno, pues ahora queda ver un poco qué tipo de gestión de jugadores hace a nivel de motivar, a nivel de fichar, a nivel de descartar, a nivel de explicar a ciertos jugadores que no van a tener oportunidad en el Real Madrid, a quién le da un rol, a quién le da otro rol. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas, así que mucho ánimo, vamos a tener esperanzas y vamos a esperar a que la temporada 2021-22 sea maravillosa.